Bueno, ahí nos estamos conectando, está despacito metiéndose la gente en la sala. Tenemos mucha gente conectada y mucha gente inscripta. Así que despacito les voy a ir dando la bienvenida. Ya tenemos más de 150, 160 y esto va subiendo muy rápido. Así que superado los 200, si les parece a todos, ahí está. Bueno, esto va a ir bastante rápido. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy es un día muy especial, hoy es el último episodio de este ciclo de diálogo de políticas públicas que con mucho afecto y con mucha pasión organizamos con la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Pasamos por muchas áreas de las políticas públicas, desde lo que es la política de los consensos y los acuerdos, a la educación, la política social, la economía. Hoy es un día muy especial porque hoy es el turno de las personas que gobiernan las ciudades, las tres más potentes de la República Argentina, en términos de PBI, en términos de cantidad de población y en términos de impacto político. Es un placer para mí darle la bienvenida al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, y al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Antes de arrancar, simplemente a modo de presentación y sabiendo que es un día muy especial, Celina Cantú, nuestra, la persona que dirige la maestría de las políticas públicas en la Universidad Austral, va a hacer una pequeña bienvenida. Celina. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, simplemente agradecer la presencia de los tres panelistas, que como vos dijiste, por supuesto que honran este cierre de este ciclo de diálogos. Para nosotros, desde la Escuela de Gobierno, este tema, el mayor protagonismo de las ciudades, es un tema que particularmente nos interesa. Sabemos de la cercanía que los ciudadanos tienen con sus gobiernos locales, y eso nos da la posibilidad de entender mucho mejor los problemas, de diseñar mejores soluciones y sobre todo de hacer jugar a todos los actores locales en ese juego de buscar mejores bienes públicos. Así que muchísimas gracias, los vamos a escuchar con muchísima atención. Gonzalo, no se te escucha. Hay que habilitar el micrófono. Ahí recuperamos, ahora sí. Les decía que tenemos algunos tópicos que elegimos. Lo primero que quiero hacer, y aprovecho para saludarlos también y agradecerles una vez más, vamos a empezar por Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Lo primero que quiero preguntarte es qué sentido tiene, ¿no?, esta foto que tenemos, ¿no? Tres intendentes, vos sos jefe de gobierno, son tres alcaldes de tres lugares distintos y de tres partidos políticos distintos trabajando con un mismo objetivo, que es que la Argentina salga de esta crisis que está atravesando a raíz de la pandemia. Lo primero que quiero preguntarte es la valoración de la foto. Mira, yo creo que el trabajo en equipo, el trabajo conjunto es una foto muy necesaria. Yo lo hago todo el tiempo con el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires, que son los que me toca trabajar juntos y cerca, y me parece que es imprescindible para la gente. El otro día hablaba con el alcalde de Madrid, que fue una de las ciudades más golpeadas por el virus, y me contaba que en 3 meses no había tenido ni una sola conversación telefónica, ni siquiera por teléfono, con el presidente Sánchez. En 3 meses. Imagínate lo que significa eso. Ni hablar en el caso de Estados Unidos, donde Trump está a las piñas con los gobernadores y los alcaldes, o mismo de Brasil, donde se matan sobre todo con los gobernadores de Río, San Pablo. Así que el hecho de que estemos juntos trabajando acá, primero me parece fundamental, es para la gente que hoy está angustiada, con incertidumbre. Si además los políticos tuviéramos diferencias o mostrásemos esas diferencias en esto, sería un caos peor. Entonces, a mí me parece que es parte de nuestra responsabilidad el estar juntos. Tanto con Pablo, con Martín hicimos varias veces así videos como hacía videocharlas, donde intercambiamos experiencias, donde aprendemos los unos de los otros. O sea, con ellos dos compartimos el hecho de administrar ciudades muy grandes, ¿no?, las más grandes del país, y en muchos casos los desafíos son similares, así que hay mucho para aprender, sobre todo en una enfermedad que no tiene antecedentes. O sea, el gran problema que tenemos nosotros, que nos toca tomar decisiones, es que no hay conocimiento científico, no hay antecedentes, no se sabe. Ayer recomiendo, hay un buen artículo, de este tipo que a mí me gusta mucho la pluma que tiene, de John Carlin, en Clarín, que escribe los domingos en Clarín, que dice un poco esto, que dice que en realidad lo único que sabemos es que no sabemos nada.
El otro día me tocó en una videoconferencia que organizó el alcalde de Berlín, con el alcalde de Londres y varios más, lo trajo al infectólogo número 1 de Alemania, ¿no? Mano derecha de Merkel. La conclusión del tipo es que no se sabe nada, no hay conocimiento científico, y eso hace que estemos todo el tiempo tomando decisiones con poca información, con información no fundamentada. Lo único que tenemos a mano es la experiencia de otras ciudades. Nosotros en ese sentido, como en Argentina tuvimos la, si querés, muy entre comillas, ventaja de que en otras ciudades del mundo, en muchas ciudades europeas, incluso algunas de Latinoamérica, como que el virus avanzó mucho más fuerte antes que acá. Con lo cual pudimos ir aprendiendo, viendo lo que hacían otros. Entonces, en ese sentido, el intercambiar experiencias entre nosotros, alcaldes argentinos, las ciudades más grandes, es muy valioso, porque en definitiva el único conocimiento que hay es el de la experiencia casuística de estos pocos meses de la enfermedad desarrollándose. Entonces, es muy valioso lo que podemos intercambiar entre nosotros. Por eso me parece una buena oportunidad que estemos acá los tres. Pablito, vos también tenés una experiencia similar en tu provincia, porque si bien fuiste un opositor al gobernador en las elecciones, hoy en día trabajás mano a mano con él en pos de que tu provincia y tu ciudad salgan adelante. Digamos, ¿cómo lo estás atravesando eso? Sí, comparto lo que dice Horacio, y con Horacio tuvimos varias veces consultas y con los equipos de cada uno. Bueno, con Martín estamos ahí en una gran batalla por el tema de transporte, así que en estos días hablamos varias veces al día, y con Omar Perotti, con el gobernador, también varias veces al día. Yo creo, este es un hecho totalmente disruptivo, inédito, espero que no se repita jamás, pero en la historia de nuestro país nunca tuvimos una situación así. Me animo a decirte a nivel mundial, ¿no? 190 países combatiendo una enfermedad de la que, como bien decía Horacio, además conocemos poco. Eso genera incertidumbres, miedos, juegan cuestiones emocionales, anímicas, económicas, sociales, por supuesto, sanitarias. Y si la política no logra algún grado de coordinación, que no es nuestra virtud tradicional, comparto, todos esos problemas se agravarían. Sí, yo valoro mucho el hecho de que hayamos logrado en la Argentina, que parecía imposible, arriesgarnos a entender que acá hay una absoluta obligación de cooperar, y luego también, no solo frente a los sanitarios, sino frente a la reconstrucción posterior, porque es un escenario casi de posguerra el que nos va a quedar, con mucha incertidumbre también, y además porque es tan complejo el conocimiento que esto requiere, que es la suma de los pedacitos que cada uno construye. Acá no hay una receta, no. Alguna vez le escuché a alguien decir, en un momento estaba la enciclopedia británica, ibas ahí y consultabas todas las respuestas. Acá no hay ninguna enciclopedia británica, digamos, ¿no? Y ni siquiera dentro del debate científico. Entonces, creo que la única manera frente a eso es cooperar, y valoro mucho eso, lo vivo en la provincia, lo vivo también cuando hay coordinador del gobierno nacional, y lo vivo también mucho con Horacio y Martín. Martín, ¿cuál es tu reflexión al respecto de este primer aspecto que estamos compartiendo? Bueno, saludarte, Gonzalo, saludar a todos a toda la Universidad Austral, agradecerles también porque yo he sido parte de charlas formativas así de la universidad, y siempre ha sido un instrumento importante. Y bueno, ya compartir lo que decía Horacio, Pablo, ¿no? A mí me parece, en Argentina más de una vez nos flagelamos continuamente con las cuestiones que se hacen mal o que se podrían hacer mejor. Y creo que lo que ha pasado en la pandemia, esto de buscar, de hablarnos entre todos, más allá de los partidos políticos. Piensen que Córdoba tiene 427 municipalidades y comunas, ¿no? O sea, no me acuerdo el número del país. Entonces, más allá de esta mesa que vemos hoy con Horacio, con Pablo, que nos conocemos y bueno, y hemos hablado y hemos compartido experiencias, yo lo llevaría a una mesa mucho más grande, es decir, a ver, que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los miles de intendentes de distintos partidos políticos, de distintas provincias, podamos haber aplicado una política pública. Y como decía Horacio, viendo lo que pasa en otros países, que a veces siempre, viste, lo usan comparativamente, mirá lo que pasó en tal lado, mirá lo que... Bueno, ahora otros países podrían aprender del ejemplo de Argentina, de cómo se acuerda una política, y más allá de las diferencias que pueden haber habido ideológicas
o de criterios, se cierra una política y se sostiene de punta a punta en el país y que sin lugar a dudas, bueno, ha llevado a estos buenos resultados, ¿no? Es difícil hablar también de buenos resultados entre comillas, porque como decía, yo leí un artículo que en el medio de una pandemia el futuro es menos de 10 días, como diciendo, mira, lo que puede pasar hoy, tampoco hables de que estás haciendo las cosas maravillosamente, porque dentro de 10 días no sabes qué pasa. Está claro, dentro de esa limitación, pero hasta ahora como venimos, y creo que ese es un valor. O sea, ¿por qué no decir alguna vez, che, esto, más allá de los partidos, se hizo bien? Y todos estuvimos colaborando con el granito de arena. No la política, toda la gente. Es tremendo y todos lo sabemos, digamos, la angustia, no abrir la situación, es una situación que ya veníamos complicado, porque pensemos, digo yo, un país, porque a veces, bueno, Alemania, vienen de otra situación económica, nosotros venimos de una situación económica tremenda, y viene la pandemia, y aún en esa situación nos ponemos todos de acuerdo, cuidamos la vida, y nos organizamos y sostenemos una política de Estado que ha dado hasta hoy estos buenos resultados. Entonces, me parece que hay que valorizarse a veces de lo que hacemos bien también, ¿no? Para ponerlo. Por ejemplo. Ahora, la primera pregunta que les quiero trasladar ya más, yendo a algunos temas puntuales, a ver si les parece, no sé si lo perdimos a Horacio, pero si no, ahí está. A ver, hoy en día uno tiene la sensación de que se vuelve a vivir con cierta tensión el tema de qué tenemos que hacer, ¿no? Y acá, Horacio, te quiero preguntar, porque siempre se habla de tu obsesión por la gestión por resultados, por la política basada en evidencia. ¿Esa es la principal herramienta con la cual los alcaldes de las grandes ciudades como ustedes tienen que combatir el tema de este opinódromo en el que se convierte la Argentina muchas veces? Viste que somos directores técnicos de fútbol, de vóley, y también opinamos sobre cómo hay que salir de la pandemia. Digo, ¿contra eso el antídoto es la gestión por resultados y la política basada en evidencia? Sí, pero a ver, para mí sí, la política basada en las definiciones de política pública basadas en datos y en evidencia siempre, pero con la particularidad de que esta es una situación donde uno puede tener la evidencia de algunos datos, lo que no tenés es conocimiento científico probado de las causalidades, de cómo la evidencia sacás conclusiones. ¿Qué sé yo? Te doy un ejemplo, una discusión que tenemos por delante, ¿no? El tema de la famosa apertura, no apertura, sumar actividades, no. Nadie te puede decir que por cada, ponele, una ciudad de 3 millones de habitantes, ponele, por cada 50.000 personas que yo hago volver a trabajar, ¿qué riesgo tengo de aumento de contagio? ¿Mucho? ¿Regular? ¿Poco? No lo sabemos, no lo sabemos. Y te diría que ese es el dato más importante, porque justamente uno va tomando decisiones de manteniendo la cuarentena, pero sumando actividades. Y la verdad que en definitiva no sabés, no hay manera. O sea, lo único que sabés es que, bueno, sumás gente en la calle y debería subir el contagio. Ahora, ¿cuánto sube el contagio? ¿Cuánto sube el riesgo de contagio? No se sabe, no se sabe. Y ese es un tema. Yo le preguntaba el otro día, mira, preguntas elementales al infectólogo alemán, que de las mejores eminencias en el mundo. No está claro, por ejemplo, que una vez que alguien se curó, no pueda tener riesgo de seguir contagiando. No sabemos. No sabemos el tema del recontagio, si uno puede, si realmente quedas inmunizado. Entonces, digo, no hay respuestas elementales. O sea, la ciencia hoy no responde. Entonces, yo me inclino siempre en tomar decisiones en base a la evidencia, ¿no? Estaban los casos planchados, abrimos algunas actividades comerciales. Los casos se multiplicaron por 5 con datos y volvimos para atrás en algunos casos, ¿no? Sería la menor parte, pero volvimos para atrás. Ahora tengo los datos planchados, los casos planchados en 400 más o menos hace 7 días. Y tenemos que encarar la definición de este próximo fin de semana, que siempre, por supuesto, no la llevamos hasta el último día para tener más casos, más cantidad de datos acumulados. Pero de vuelta, son decisiones que tomás, tenés la evidencia, y lo que no tenés muy clara es la causalidad. Te repito, yo ya sé, te puedo decir de memoria, o sea, no de memoria, pero de forma precisa, que yo abro, ponerle las zapaterías. Yo te digo, eso supone que hay, no sé, 18.620 trabajadores que salen a la calle. ¿Cuánto eso me aumenta el riesgo de contagio? No sé. Y lo digo no sé, no es que yo no lo sé, la ciencia no lo sabe. Claro. Entonces, mirá la pregunta elemental que le hacía el otro día al alemán. Le pregunté, ¿hasta qué punto el frío efectivamente ayuda a la circulación del virus?
y el tipo me contesta, no hay evidencia científica. Algo que dábamos por hecho nosotros. Me dice, no hay evidencia. Sí me contestó una cosa que es interesante, me dice, sí hay cada vez más evidencia que a puertas cerradas el virus es mucho más contagioso que al aire libre. Con lo cual el frío lo que te hace es meter la gente adentro. Entonces por ahí hay más riesgo de contagio. No por el frío, por la temperatura, sino por la gente tiende a estar más adentro. Pero de vuelta, digo, son preguntas elementales que hoy la ciencia no te responde. Entonces, por más inclinación que vos tengas, como por ahí tenemos nosotros, a tomar decisiones en base a datos, hoy no hay todavía conocimiento científico que te determine causalidades. Entonces ahí tenés el problema. Pablito, ¿cómo atravesas esta situación vos en tu ciudad en términos de cómo manejas las decisiones que tomás, sabiendo justamente, como plantea Horacio, que estamos prácticamente sin GPS? Nosotros tomamos una medida muy al inicio que fue modificar la estructura organizativa. Armamos un consejo de gestión de riesgo con el área de salud, el área de defensa civil y 8 comandos específicos, una metodología de organización de defensa civil, de lo social, los insumos, el transporte, las movilidades, los recursos humanos. Y eso lo reunimos 2 veces por semana. Y esa metodología muy sistematizada nos va permitiendo ir no teniendo tanto margen entre una reunión y otra en relación al riesgo, porque como dice Horacio, hay que agregarle además que el efecto lo ves 14 días después. O sea que claro, a la incertidumbre de qué decisión tomás, también tenés una fase temporal muy incierta. Después la ciudad tiene una historia muy importante en materia de salud pública, y tenemos un COE de salud con el cual vamos analizando, hacemos ese circuito, vamos primero lo primero que nosotros hacemos es ir a la cuestión sanitaria, medir un poco la recopilación de lo que se está discutiendo, del estado del arte científico. Ese estado del arte va variando, es como dice Horacio, en un principio eran los objetos, ahora es el spray en el lugar cerrado, en un principio era lo más adentro que podamos, hoy probablemente el aire libre. Entonces tenemos que ver mucho cómo eso tiene un ritmo muy seguido, porque va variando tanto que tenés cada 3 o 4 días que actualizar. A nosotros la pandemia nos permitió, tuvimos un primer brote de 98 casos, bastante rápido. Ese brote lo pudimos cerrar, llegamos a tener contagio comunitario, lo cerramos con un trabajo ahí rápido de bloqueo de contacto estrecho, sobre todo en 2 barrios populares que nos generó mucho riesgo. Luego tuvimos 20 días sin casos, luego tuvimos un nuevo brote de 15 casos en 6 días, a partir también de que nosotros tenemos un contacto muy cotidiano con otros lugares del país y estamos en el medio de lugares del país donde hay casos, y lo volvimos a poder en principio cerrar. Hoy es el 6º día sin casos. Pero esto, como bien decía Martín, es día a día, y lo que sí tenemos claro es la velocidad de contagio es tremenda, la incertidumbre científica te obliga a revisar cada 3 o 4 días ese estado del arte, y las aperturas, que es lo que estamos haciendo ahora, las medimos también en función de 4 pautas que nos fijamos. Obviamente el distanciamiento, clave. Obviamente el uso obligatorio del barbijo tapando boca y nariz, el lavado de manos, y lo cuarto es la trazabilidad. Y a todo esto ahora le estamos agregando testeos en barrios populares, lo vamos a hacer ahora en empresas de transporte, en personal pluriempleo geriátricos, en donde hemos visto que en otros lugares se han producido brotes. Pero nos vamos ayudando también uno con la experiencia del otro. Hasta acá tenemos abierto comercio en determinado turno, y después, y lo último que te quiero decir, hay mucho de intuición. Nosotros en un momento decidimos cambiar el horario bancario de la ciudad, que era de 10 a 15. Dijimos, mirá, nos parece, un poco lo que decía Horacio, en el cálculo de movilidad, antes de que tengamos este lío con el transporte, nuestro pico de movilidad era 10:30 de la mañana con los bancos abiertos. Entonces, ¿qué dijimos? Bajemos el horario de bancos de 8 a 13, abramos el comercio de 13 a 19. Eso en principio está funcionando. Vos me decís, ahora los comercios quieren abrir a la mañana, por supuesto, y muchos dicen no podemos aprovechar la actividad bancaria. Estamos viendo si podemos en el próximo ciclo abrir gastronomía para que haya un puente entre bancos y comercios, incorporando una nueva actividad. Y como un poco decía, y calculando eso, obviamente en ciclos de 14 días, medir el nivel de circulación y de contagios, y en función de eso tomar la decisión de profundizar o
retroceder. Martín, y en tu caso, digamos, ¿tenés un GPS para guiarte o estás igual que los muchachos con el tema de la pandemia en general? Me refiero más allá de que, como dice Horacio, en términos generales no se sabe para dónde vamos, ¿no? A ver, yo diría que en nuestro caso nosotros también, como contaba Pablo, creo que acá, digamos, también hay una diferencia de los que son municipios a la jefatura de Estado que tiene, a la composición, ¿no? Que tiene, en este caso, capital, para hacer una diferencia también. El trabajo nuestro es un trabajo constante con el gobierno provincial. Al principio, ¿cómo se estructuró? Nosotros se estructuró un comité de emergencia en la provincia y después por regiones. Nosotros trabajamos en conjunto con la provincia. Todo el esquema sanitario, para entenderlo de alguna manera, esto es un poco, como decía Horacio, que viendo lo que sucedió en otros lados, empezamos a separar muy prontamente lo que tenía que ver con aquellos hospitales que iban a atender el COVID con aquellos que no lo iban a atender. E inclusive aquellos que no lo iban a atender, como nos tocó en el caso nosotros de la ciudad, con los hospitales municipales, armábamos unidades externas, cosa que se, digamos, derivaba a cualquiera que tuviera algún síntoma. Digo como para comentar algunas cosas y no repetir todo lo que estamos haciendo, porque muchas cosas se hicieron en paralelo, digamos. Muchas de las decisiones las fuimos tomando los tres en paralelo, con el espectáculo público, con el barbijo, con muchas situaciones por la cantidad de habitantes que tenemos y la densidad de ciudad. Pero digo, nosotros en la provincia se tomó la decisión de la formación del COE, ese COE va relevando los datos, todos aportamos y trabajamos en ese sentido, y diría que lo que tomamos tempranamente, y tiene que ver mucho con esto, que no es una crisis como las otras que tuvimos, porque se vincula lo económico a lo sanitario, es esto, ¿no? Empezamos a generar unidades externas para aquellos que ya tenían síntomas, lo deriváramos a los lugares que tenían, digamos, el tratamiento de COVID. Y de esa manera, ustedes vieron lo que pasó en muchos lugares, que se infectan determinados lugares, funciona como una manera preventiva. Hasta ahora nos ha dado buenos resultados. Yo para agregar una cosa, y no, digamos, porque las otras cosas somos parecidos, todos estamos con los casos, relevando, digamos, es la misma experiencia. Yo creo que nosotros en Córdoba lo que sí tuvimos, ustedes saben que retrocedimos en una fase que ahí yo es lo que hablo a veces de retroceder o de gestionar la realidad, ¿no? Bueno, vimos un pico y con el COE, a través de los especialistas y todo, bueno, se decidió controlarlo retrocediendo una fase en Córdoba capital, se controló el efecto y ahora después volvimos a abrir, digamos, hoy estamos en un proceso de apertura. Pero quiero hablar de algo que nos pasa a las tres ciudades, digamos. Nosotros somos tres ciudades que somos polos sanitarios. O sea, cuando uno, digamos, por ahí, quiero decir de alguna manera, cuando uno planifica lo que habla de zonas blancas, zonas rojas, a ver, las tres ciudades que nosotros gobernamos somos polos sanitarios. Son tal vez, digamos, contando algunas ciudades más, si uno lo ve desde el punto de vista de la ciudad y no de las provincias, los mayores polos sanitarios del país. O sea, que cuando haya situaciones, nuestras terapias intensivas y nuestros equipos de salud, cuando digo eso son los equipos provinciales, están a disposición de toda la Argentina. Y eso naturalmente, porque todos lo sabemos, eso sí está demostrado, que los que más riesgo tienen son los equipos de salud que están en contacto con esta patología. O sea, que eso también me parece importante destacarlo de alguna manera en esta conversación, que más allá de la política y del esfuerzo público que se está haciendo en cada una de nuestras ciudades y de la provincia, en cada uno de nuestros casos, está esta situación también para analizar en la Argentina. Y que Dios no quiera que suceda, pero cada una de nuestras camas, de nuestros equipos de salud, está a disposición de los argentinos. Digo, como para poner algo más en esta, a veces, consideración que se hace sobre una ciudad o la otra, inclusive que a veces los casos son de otros lugares que vienen a nuestra ciudad, y que está bien, porque naturalmente para eso están nuestra potencia sanitaria para darle respuesta y ser solidario, ¿no? Y eso a veces no está en los análisis o en la cuenta de los casos. Claro.
Horacio, otra de las cosas que siempre destacamos a la hora de pensar políticas públicas es, indefectiblemente, el tema del impacto popular que tienen. No más allá del impacto que la política tiene en cuanto a resolver o no resolver la problemática que viene a solucionar la política pública, hoy se está viviendo en términos de cuál es la reacción popular, ¿no? El impacto de esta decisión que los gobiernos van tomando. Y ahí me subo a la pregunta que está haciendo el querido José Urtubey, que también fue parte de este ciclo de diálogos. No sé si Horacio está ahí como para seguir en el mismo orden, si no paso a vos, Pablito. Digamos, ahí está Horacio, bien. Horacio, ¿cómo te pesa la reacción popular a la hora de tener que tomar una decisión, sabiendo que, digamos, la decisión que vas a tomar, lógicamente, a unos le va a gustar y a otros no le va a gustar? Esto es indefectible, no puedes escaparle. ¿Cómo te pesa a vos como hacedor de política? Mira, obviamente uno escucha a la gente, pero también es cierto que esta es una responsabilidad muy grande, donde uno tiene que tomar decisiones, como decíamos antes, basada en la evidencia, basada en los datos, basada en la experiencia que uno escucha de otras ciudades, con lo cual, de vuelta, uno escucha lo que la gente piensa, pero a la hora de tomar decisiones hay que ser muy responsable en esto. Además, esto del clamor popular, ¿no? Es difícil saber qué es lo que piensa la gente, y creo que es un gran error dejarse llevar por una X cantidad, por mucho o poco que sean, muy minoritaria, porque griten más fuertes que otros, ¿no es cierto? Y ese es un riesgo siempre, porque los extremos generalmente se hacen escuchar fuertemente, pero no necesariamente reflejan lo que vos llamabas el clamor popular o el sentir de la mayoría. Entonces hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? A veces te dejas llevar por el griterío, por decirlo de alguna manera, pero eso no significa ni que sea lo que la gente sienta, ni tampoco que sea lo mejor para la gente. Entonces es un equilibrio en el escuchar. Yo le dedico muchas horas de mi vida, de mi día, de mi largo día de trabajo a escuchar, voy barrio por barrio, hago reuniones de vecinos. Obviamente en este momento no lo puedo hacer, ¿no? Pero además hay que entender que en una situación como esta, que genera tanto miedo y tanta angustia en la gente, también genera sensaciones contradictorias. Como todo político, gobierno, uno hace encuestas, mide, ve lo que la gente siente, y escuchar respuestas de vuelta que pueden sonar contradictorias, ¿no? De que el, qué sé yo, altísimo porcentaje de la gente valora y quiere mantener la cuarentena, y otro altísimo porcentaje de la gente de la misma muestra te dice que quiere que abras más comercios. Y vos decís, ¿qué es lo que pasa acá? Y lo que pasa es que la gente tiene angustia, y es natural después de tanto tiempo, y además en esa sensación de que todos, esa sensación no, convicción que todos tienen razón en su reclamo. Gente que no puede abrir su actividad de trabajo, profesionales, comercio, los padres que no mandan a los chicos a la escuela, todos tienen razón en su reclamo. Ahora, el problema es que si le das la razón a todos, no hay más cuarentena y el riesgo de que aumente fuerte ahí sí es muy grande, ¿no? Además tenemos que tener claro nosotros que nos toca hoy decidir que es una de esas situaciones donde en la mayoría de los casos, por no decirte en todos, elegís el mal menor. Pareciera que no hay decisión buena, que uno elige entre la mala y la pésima. Y bueno, hay que saber que es así, digamos, no hay que enojarse con esa realidad. ¿Qué sé yo? Te doy 2 o 3 ejemplos. Nosotros, en su momento, cuando venía una avalancha de gente del exterior, en los momentos de mayor pico de contagio en los países europeos sobre todo, que volvía tanta gente, decidimos que no podíamos arriesgarnos a que la tasa de contagio crezca mucho, entonces decidimos que la gente que volvía de los países que tenían mayor nivel de contagio, que en realidad son la mayoría, porque son a los lugares donde viajamos, los argentinos, o muchos argentinos por lo menos, decidimos meterlos en hoteles durante 15 días. Imagínate la situación, llegamos a tener 2.500 personas en hoteles, la red hotelera más grande del país, lejos, con una complejidad en el manejo, la gente enojadísima, con toda razón, donde además los hoteles teníamos que, te daban digamos, el edificio, pero toda la atención la teníamos que poner nosotros, con gente voluntaria que se le enojaban porque la comida estaba caliente, fría, no sé qué. Obviamente no es una buena decisión aislar a la gente 15 días, pero mucho peor hubiera sido que estén por la calle contagiando, sobre todo con este nivel de asintomáticos que tenemos, ¿no? Así que son ese tipo de decisiones las que enfrentamos todo el tiempo, donde uno tiene que pensar a veces abstraerse
de los reclamos, de todo, y tener cabeza fría para decidir lo mejor para todos. Sí es importante eso, tener algunos criterios, ¿no? Esto de que siempre tomemos decisiones en base a datos y evidencia. Eso ya ayuda mucho, porque ya te saca la política del medio, te saca las discrecionalidades, o el hecho, que es una decisión también, ¿no? Priorizar la salud por encima de todo. Bueno, es una decisión, que uno puede estar de acuerdo o no, pero te ayuda mucho, porque eso te fija un criterio de decisión. O el otro criterio que yo fijo, todas las decisiones tenemos que lograr llegar a un consenso con el gobierno nacional. Y cuesta horas, ¿eh? Mientras estamos charlando acá, tengo todo mi equipo reunido con Santiago Cafiero y todo el equipo de Nación y de provincia, y lleva horas y horas y horas. Pero bueno, son criterios que uno fija. Entonces, al ir fijando criterios como que te va ayudando en la decisión. Y de vuelta, no dejarse llevar por a veces el criterio de algunos. Digo, hay que tener cabeza fría. Difícil, Pablito, situación difícil. Claro que sí. Pablito, vos, digamos, tenés muchos años de diputado nacional, provincial, más allá que fuiste concejal también, y esta es tu primera experiencia como intendente de Rosario, que no deja de ser una de las 3 ciudades más difíciles, sanamente difíciles, ¿no? Me refiero a una ciudad maravillosa, pero no son fáciles de gobernar estas ciudades. ¿Cómo te pesa a vos, después de toda tu experiencia legislativa, ir a digamos, a un rol donde sabés que lo que vos tocas pone contento y lastima en el buen sentido a un montón de gente? Como prueba de estrés, creo que difícilmente me toque otra para debutar como esta. Yo creo que ese es el problema, es cómo armonizás las verdades parciales, digamos, ¿no? Todo el mundo, alguien te dice, mira, es mucho más sano ir a un gimnasio que a un supermercado, no hay duda. Pero yo tengo que elegir, y está claro que el supermercado no lo puedo cerrar. En cambio, el gimnasio puede esperar. Ahora, claro, cuando van 60, 70 días y alguien me pone en riesgo todo el esfuerzo que hizo, obviamente hay que escucharlo de otra manera. Y también es cierto que hay gente que te dice la cuarentena es un método primitivo, las fosas comunes también son un método primitivo y no es ciencia ficción, lo vemos cerca, ¿no? Entonces, creo que en esto lo más importante es escuchar mucho, estar cerca, porque no hay duda de que eso hay que hacerlo, porque no hay duda de que hay una angustia que en la prolongación del tiempo y de la incertidumbre tenemos todos, porque es un poco lo que decíamos al principio, es muy incierto. Si nosotros tuviéramos una fecha de vencimiento de esto y te dijeran, bueno, hay que aguantar hasta agosto, acá no tenemos claro cuándo va a ser la nueva normalidad, cómo, hay cosas que van cambiando definitivamente y cosas que después habrá que ver. Entonces yo creo que lo que más sinceramente hay que cuidar acá es un poco esa templanza de saber que hay un momento en que tenés que elegir qué priorizás. Y nosotros nunca tuvimos duda de que la prioridad tiene que ser la sanitaria. Porque mirá, si algo está probado acá, y eso es bastante objetivable, es que los países que han tomado decisiones dejando en un segundo lado lo sanitario, también han visto derrumbar sus economías abruptamente. Obviamente en un punto distinto al nuestro. Pero no hay un caso, entre comillas, de éxito que vos digas, descuido lo sanitario y me va bien económicamente. Y entonces también está claro que frente a eso no hay chance de dudar. Por lo menos esa es, creo que es la opinión de todos los que estamos al frente de ejecutivos, ¿no? Porque también el humor de la sociedad cambiaría mucho. También, y es lo único que te quiero decir, Gonzalo, obviamente, como nos ha ido bastante bien, como decía Martín, con lo relativo que es esto hasta acá, claro, ese resultado te complica mucho la situación del ánimo de la gente, porque claro, ve más lejos el problema más grave, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ya está, ya lo hicimos, ahora salgamos de esto. Creo que hay que equilibrar. Si me preguntás, lo que hemos hecho siempre, tratado de hacer acá, ciclo de 14 días, apertura de sectores, esperar esos 14 días, evaluar a los 14 días y ahí tomar la definición sobre algún nuevo sector. Y eso ir aplicándolo metódicamente, revisando antecedentes que uno pueda tener de otros lugares. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos discutiendo la posibilidad de abrir la gastronomía. Ya la provincia pidió autorización de la Nación. Pero ¿yo qué estoy haciendo? Estamos siguiendo el caso Mendoza. ¿Cómo le está yendo a Mendoza con la apertura de ese rubro en las condiciones que lo está haciendo?
y la evidencia que no tengo yo la busco en otro lugar, como cada uno de nosotros va buscando en ese nivel de cooperación que hay que tener. Y creo que en esa circulación de cooperación uno también puede tomar decisiones que a veces para un sector social no son las que está esperando y quizás para otros sí. No veo otra manera que como bien decía, escuchar mucho, pero en determinado momento tener claro que hay una decisión difícil. Nosotros tenemos un techo hoy, 70% de movimiento, estamos en el 64%. Bueno, hay que elegir qué actividades. Y nadie estuvo preparado, ni en la experiencia legislativa ni en la ejecutiva, para ponerle horarios a las actividades de la ciudad en forma tan arbitraria, pero es lo que toca hacer. Y creo que lo que nos va a juzgar sí mucho es si nos animamos a hacerlo o no, y creo que la clave es animarse a hacerlo. Bueno, ahí estoy compartiendo con todos un gráfico muy interesante que me pasaban desde la Unión Industrial Argentina, que marca cómo Estados Unidos, que es la línea azul, Brasil es la línea verde y Argentina es la línea celeste, tenés dos países que han abierto el grifo económico y que tienen prácticamente el mismo índice de caída económica, cada uno desde un piso distinto que la Argentina, es decir, ante la misma decisión. Martín Yarlora, ¿y cómo leemos esto? ¿Lo leen ustedes esto cuando tienen que decir que no hay una competencia entre salud y economía? A ver, yo creo lo mismo que decía Pablo y Horacio, que lo importante en una crisis es saber a qué valores te vas a aferrar para ir tomando las distintas decisiones, ¿no? Está claro que tanto Pablo, Horacio, yo creo que toda la dirigencia ejecutiva argentina y la mayoría de la sociedad, lo que decía antes, tomamos una clara decisión de salvar la vida de nuestros vecinos y que todas nuestras decisiones fueron apuntadas a eso. Y ahí, yo pero no quiero dejarlo de los hoteles, porque yo veía, nosotros también tuvimos como decisiones que tomó cada uno para comentar. A mí, apenas empezó el quedate en casa, que eso también es increíble después de ver tantos centros de innovación, de desarrollo y todo, que la medida más eficaz sea casi una medida de medio, bueno, quedate en casa. Pero cuando hablábamos de quedate en casa, era aquellos que tenían casa. En el caso nuestro, tomamos la decisión de que aquellos que estaban en situación de calle, los alojamos en hoteles, claro, hoteles, pensiones, después tuvimos que armar CCC. De hecho, tenemos un montón de personas todavía alojadas, y muchas personas, ¿y qué vamos a hacer después? Y bueno, después vemos. Hoy es salvar la vida de la gente y entender que esas personas estaban más expuestas que otras. Con eso, ¿qué les quiero decir? En la situación de crisis, vos lo primero que hemos hecho todos es decir, bueno, ¿a qué me aferro? Y sobre eso tomo la decisión. ¿Es salvar la vida? Bueno, es como, vienen de afuera, bueno, vamos a un hotel. Cada uno fue tomando decisiones y definiciones en conjunto con la provincia, la nación y los municipios que nos llevaron a decisiones en donde cuando vos te preguntaban, che, ¿qué vamos a hacer después dentro de 100 días, 200 días, y esta situación? Y bueno, hoy cuidemos la vida de la gente y hagamos esto. Quiero explicar un poco cómo fuimos tomando decisiones y me decían, bueno, ¿cuánto es el relevamiento? Y 200, 300. Y bueno, fíjate, salí y buscá los que estén. Contratemos hoteles, pensiones, después hicimos CCC en los centros de contención, centro de contención en los clubes, lo que fueron haciendo todos. Digo un poco, Gonzalo, para explicar y redondear, ¿no? esa situación. Y después, con respecto a la economía, creo que nosotros veníamos en un proceso de la economía muy complicado y que no hay lugar a duda que esto lo ha acelerado. Y que, bueno, pero yo creo que esa dicotomía, ¿no?, de entre salud y economía, siempre, digamos, siempre la economía productiva para vivir siempre ha tomado decisiones de salud. Digamos, cuando vos vas viendo las determinadas decisiones que la humanidad ha tomado en materia de limitar la hora de trabajo, de hacer un montón de situaciones en las leyes laborales, tienen que ver con decisiones de salud llevadas a la economía. Por supuesto que esto ha profundizado y ha cambiado el paradigma de una manera muy rápida, pero digamos, nosotros sobre la vida podemos construir los mecanismos económicos productivos, porque sin la vida no existe economía. Entonces, defendiendo la vida vamos a tener que ir amoldando los paradigmas de la economía. No sé si
Me parece que eso es una constante, o por lo menos un pensamiento. Y que después en los números, como decía Pablo, fíjate que se viene demostrando igual. Hay ejemplos de empresas en el mundo que han pedido la liberación, después se descontagió el personal y tuvieron que cerrar y tuvieron un montón de muertos teniendo paralización. O sea, como me parece que eso es una concepción que tenemos que tener y como dirigentes tenemos que sostener, ¿no? Sobre los principios y los valores que estamos adoptando. Ahora, Horacio, digamos, llevando un poco esto al terreno político, digo, porque recién yo te preguntaba por cómo considerarnos la reacción de la gente, etcétera. También ustedes tienen que reaccionar, sobre todo Horacio y Martín. No es que lo quiera excluir a Pablito de esto, pero digo, me refiero, ustedes están en espacios políticos donde hay extremos que les reclaman cosas. Digo, ¿cómo trabajás, Horacio, para poder sopesar la presión interna también del espacio político que te reclama algunas cuestiones que vos hoy en día estás embanderando, como el tema del diálogo, el tema del consenso, el tema de poner por encima de todo la solución del problema y no las divisiones partidarias? ¿Cómo trabajás la presión interna? Y después te lo voy a preguntar a vos, Martín, esto. Mira, primero, obviamente uno lee cosas, escucha, pero en términos generales, todos los dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio me llaman, me apoyan, tengo buena relación con todos. Digo, como te decía, puede haber algún caso más extremo, pero en términos generales, la gran mayoría. Hoy estuve con María Eugenia Vidal, hicimos un Zoom como este con todos los intendentes nuestros de la provincia de Buenos Aires, de los municipios más grandes, del conurbano. Tuve un almuerzo con todos los socios, miembros de la coalición nuestra en Capital, con el radicalismo, estaba Maxi de la coalición cívica, Graciela Ocaña, Roy Cortina, todos. Y la verdad que la gran mayoría apoya, entonces puede haber alguna voz disidente, pero bueno, yo tengo la responsabilidad, tomo las decisiones, obviamente consulto, hablo y la mayoría apoya. No es que no leo, no escucho algún comentario, pero son comentarios más bien aislados. La mayoría coincide en esto de priorizar la salud, que yo en un punto creo que al final es una falsa dicotomía entre salud y economía, ¿no? Porque vos podés decir que priorizás la economía, no cerrás nada, no haces cuarentena, te pasa lo en Nueva York, es un desastre sanitario que te termina haciendo que la gente se retrae muchísimo más por ahí de lo que se hubiera hecho con una cuarentena ordenada. Y termina teniendo un impacto económico igual o peor después de un desastre sanitario. Con lo cual no es lo mismo. Al fin y al cabo tenés que tener las dos cosas de la mano. Lo mismo al revés. Si vos haces una cuarentena súper estricta, eterna, para siempre, no hay casos, en algún momento la gente decide salir. Y termina teniendo un impacto sanitario también. Entonces yo creo que son cosas que van de la mano. Termina siendo una falsa dicotomía la salud o la economía. Tenés que administrarlo con equilibrio, hablando mucho y comunicando mucho a la gente. Un rol importante nuestro en estos días es la comunicación, la explicación de las cosas que hacemos. A mí me toca hacerlo mucho públicamente. Pero, de vuelta, si hay alguna voz disidente interna, la verdad, hoy por hoy yo asumo mi responsabilidad como jefe de gobierno y hago lo que creo que tengo que hacer y no tengo ninguna duda de la necesidad de trabajar en equipo. En mi caso directo con el gobierno nacional de la provincia, hablo con los intendentes, el conurbano también, tengo un montón de intendentes vecinos, algunos de nuestro partido, otros opositores, partido, y también hablo con todos, necesito coordinar 100%, así que me cuesta creer que alguien pueda estar en desacuerdo con eso, ¿no? Martín, ¿cómo lo vivís vos? ¿También tenés un poco de cascoteo interno por tener buena relación, buen diálogo con partidos y dirigentes opositores, o lo llevas bien? No, yo creo que en esta coyuntura, con esta situación, justamente como empecé diciendo, ¿no? Creo que es un activo de la Argentina para mostrarle al mundo de cómo nos hemos puesto todos de acuerdo. Y creo que no hubo espacio, digamos, que no lo noto. A veces, por ejemplo, ahí con Pablo, ahora que estamos con el tema este del transporte, que después si querés, por ahí cuando eleva la voz a alguien del propio partido sobre un tema que tiene que ver con gestión, a veces genera, ¿no? Como contradicciones, pero yo no lo veo. Lo que sí no quería olvidarme de un tema. Yo estuve, digamos, también lo que cambió en esta crisis, que tiene que ver, hablando de la economía y la salud, en lo otro creo que todos trabajamos en conjunto y con Pablo lo mismo, me parece, en Santa Fe,
todo. Pero digo, quiero contar una experiencia distinta, porque a mí me tocó trabajar en el 2001 con la crisis económica y también en la crisis sanitaria cuando estuvo el tema de la gripe. ¿Y qué es lo distinto? En el 2001, cuando uno tiene una crisis económica agravada, uno trabaja sobre cómo hacer activar esa economía. Y creo que ahí viene también un desafío. O cuando es un tema de salud, digamos, y vos tenés el tema económico, acá se vinculan las dos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? No quiero dar si nosotros tenemos un tema en un centro de salud, que por lo general los centros de salud cuando están en los barrios son centros de salud de desarrollo, por ejemplo, para repartir o para entregar la leche a cada una de las mujeres o determinada situación que tenga que ver social, el control, algún control. Tenemos que tener siempre presente que ahora estamos en una crisis sanitaria económica. Entonces, no se puede hacer la cola de la gente uno con otro para entregar o generar algún, como pasó por ejemplo con los jubilados. Que está bien la idea, digamos, ¿no? Es decir, vamos a entregar dinero para que en este parate económico todos tengan dinero como para moverse. Bueno, tenés que pensar, no solo como que le entrega el dinero por el tema económico, sino cómo lo entregas. Y eso empieza a tener que ver en todas las actividades, cambiando una lógica que en una crisis económica o en una crisis sanitaria no estaba. Acá nosotros tenemos el desafío de la crisis sanitaria con la crisis económica. Esto en países distintos a lo mejor no lo tienen de la dimensión que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos que entender, que de hecho lo sabemos todos, que esta pandemia nos está llevando a una situación peor de la que teníamos y en una situación de tremenda pobreza con sectores nuevos que están cayendo en la pobreza. Entonces vamos a tener un desafío tremendo que va a necesitar de mucho más consenso. O sea, este consenso que hemos logrado para la medida sanitaria como base estructural, creo que hay que repetirlo para poder en el medio de esta difícil situación ir construyendo base para la difícil situación que viene. Si mañana se encontrara la cura, estaríamos en una tremenda situación económica. Muy difícil. Mucho peor de la que teníamos cuando entramos. Pablo, sería necesario, esto es algo que siempre lo charlamos con José Urtubey y lo charlamos con Martín Redrado, con algunos empresarios amigos que plantean, así como el presidente tiene un consejo de asesores médicos, una suerte de cosa paraestatal, ¿no? Porque no son empleados públicos, sino que son médicos que estudiaron mucho y que ayudan al presidente, habría que generar una mesa económica también, entre comillas, paraestatal, para lograr que el presidente tenga aportes de personas que piensen distinto de él, con herramientas y experiencias que el presidente hoy no tiene. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que en los temas económicos es más difícil que en los temas médicos? ¿Qué le recomendarías vos al presidente para tomar mejores decisiones en materia económica? No, dos cosas. Primero, Gonzalo, creo que a nivel presidente y todos, nosotros esta semana lo empezamos a armar acá, así como tuvimos un núcleo de consejo en relación a lo sanitario, vamos a editar lo mismo en lo que me animaría a llamar de un plan de reconstrucción, ¿no? Que lo vamos a vivir a nivel nacional y a nivel de cada uno de nuestros niveles, porque claramente recomponer el tejido social, productivo, económico, va a requerir. O sea, en su momento, en el 2002, estuvo el diálogo argentino, vamos a editar algo así, no tengo la menor duda, porque la secuela de esto, en términos de lo económico y social, van a ser muy fuertes, y creo que en eso no va a alcanzar. Lo segundo, va a intentar reconstruir capacidad de agencia del Estado, en términos de tomar una medida y que efectivamente llegue. Yo, perdóname ahí que pase el aviso, creo que en la Argentina va a haber que discutir mucho el rol de los gobiernos locales. O sea, nosotros, en materia sanitaria, en materia alimentaria, en materia incluso de aplicación de incentivos económicos, si algo quedó demostrado es cuanto más cerca, más rápido llega. Pero la evolución de la organización de los recursos en la Argentina va en otro sentido, se concentra en los niveles superiores, ¿no? Claro. Y creo que ese va a ser un debate porque vamos a necesitar un Estado más eficiente en su capacidad de agencia, que si toma una decisión hoy, pueda pagar al otro día. Vos fíjate que todavía estamos completando ciclos. Y es algo de muchos años, no es algo que vos le puedas imputar a
a este gobierno. La verdad es que nosotros tenemos una gran debilidad de agencia. Tenemos que pagar un IFE y nos cuesta, y tenemos que organizar colas. Yo estoy con el sindicato de correo viendo cómo armamos la fila para que la gente que va a cobrar el IFE en la zona del correo. Entonces, creo que ese es el otro gran debate que vamos a tener. Por un lado, el de las políticas públicas coordinadas que vamos a necesariamente tener que tomar, y por otro lado, el de la eficacia para que esas políticas públicas se ejecuten en el terreno, donde yo creo que todos los gobiernos locales vamos a tener una responsabilidad mayor. Horacio, y acá recojo el guante y le agradezco a José Scioli que te hace un poco también la pregunta en este sentido. ¿Cómo te preparás como alcalde de Buenos Aires para la pospandemia socioeconómica, me refiero? Una vez que termine la cuestión sanitaria, y también recojo un poquito el guante de lo que plantea Pablo, ¿no? Esta revolución de las ciudades en las cuales ustedes van a tener que resolver problemas que no pueden resolver ni los gobernadores ni los presidentes. Digo, ¿cómo te preparás para el impacto socioeconómico que va a caer sobre la ciudad de Buenos Aires y su gente, indefectiblemente, una vez que termine todo esto? Mirá, obviamente es difícil, ¿no? Todavía es difícil prever el alcance de esto, pero hoy ya tenemos estimaciones con distintos escenarios de tiempo, de caída del nivel de actividad económica. La verdad que efectivamente la previsión es compleja. Por un lado tenemos la responsabilidad de sostener los números de la ciudad, ¿no es cierto? La finanza de la ciudad. Hoy en eso somos súper meticulosos, hemos hecho un ajuste enorme de los gastos, tenemos toda la previsión para poder sostener el funcionamiento, más los gastos adicionales enormes que nos significa todo esto, ¿no? Ustedes saben que en la ciudad nosotros somos 100% responsables de todo el sistema de salud. Hemos incorporado médicos, enfermeros, insumos, hemos hecho obras en todos los hospitales para separar la entrada de la, digamos, de la gente que viene con coronavirus del resto. Así que venimos con un gasto adicional enorme, todo lo que es el apoyo en las villas, el aumento en la cantidad de raciones alimentarias, todo eso con una caída de la recaudación en un año de casi el 50% en términos reales. Así que, digo, estamos mirando los números muy de cerca. Y segundo, estamos hablando con todos los sectores económicos. Esta semana me reuní, perdón, la semana pasada con FECOBA, con la Cámara de Hoteles, de Restaurantes, hice videoconferencia con varios sectores para ver cómo podemos ayudar en una situación difícil, ¿no? Así que, sobre todo además Buenos Aires tiene mucho impacto, venía creciendo mucho el turismo, eso se va a ver afectado. Así que, nada, la verdad que lo estamos previendo todo con la incertidumbre que yo te decía antes, que no sabemos cuánto va a durar esto, a ciencia cierta. Tenemos mucho trabajo hecho también de adecuar el espacio público en la ciudad. Buenos Aires, Argentina en general, tiene la ventaja de tener un buen clima, con lo cual muchas actividades se pueden llevar al aire libre, que eso pareciera sí estar probado que reduce el riesgo de contagio. Así que ya hicimos bastantes adecuaciones para cuando hicimos la apertura de comercios y estamos pensando bastante más de eso, ¿no? Creo que en eso hay bastante para mejorar, ¿sí? Para adecuar la ciudad o el espacio público a una nueva realidad. Así que, y tenemos un trabajo muy en detalle también hecho de lo que llamamos el volver a poner en funcionamiento la ciudad, ¿no? Cada actividad con su protocolo, definiendo cuáles son las menos riesgosas para abrir primero. Está bastante, a esta altura está bastante protocolizado todo. Tenemos un equipo pensando en el mediano y largo plazo, pero como te digo, es difícil porque tenés la incertidumbre de los tiempos, ¿no? No sabemos cuánto va a durar esto a ciencia cierta. Así que estamos muy preparados, pero tenemos la incertidumbre del cuándo, ¿no? Bueno, por último, para ir terminando, porque tratamos de ser siempre muy respetuosos con el tiempo, sobre todo agradeciéndoles, lo primero que, o lo último que quiero preguntar en lo primero que quiero preguntar en esta última parte, es lo que quería decir, es esto: ¿cómo logramos que estas fotos tan alentadoras que estamos viendo de ustedes todos juntos, incluso en este mismo ciclo, continúen y prosperen después de terminada la pandemia? ¿Qué se te ocurre, Martín? ¿Qué escenario ves en esto? ¿Crees que esto llegó para quedarse o crees que cuando termine la pandemia volvemos a la histórica manera de ejercer la política, al menos la de los últimos años de la Argentina, de pelear, pelear y pelear? A ver, yo creo que digamos, tenemos que profundizar el diálogo y los acuerdos para poder generar política de Estado.
el diálogo o el consenso no significa tener distintas posiciones sobre determinados temas. Digamos, si vamos a esperar que todos opinemos igual, eso va a ser casi imposible. Entonces creo que lo que tenemos que tratar, y es un poco lo que veo, es que tenemos que tratar de construir hoy, en este momento tan difícil, bases para el futuro. Y esto es una tarea de todos, y principalmente que nos toca conducir en medio de esta difícil situación. Y también entender a nosotros, porque cada uno de nosotros también, dentro de sus propias ciudades, también recibimos críticas, y que el que critica, o un sector que hoy reclama determinadas cuestiones, bueno, escucharlos, acordar, ver de qué manera podemos estar en conjunto para salir adelante. Porque también la base de un país, ni hablar de uno como el nuestro. Pongámonos a pensar, me voy a otro tema, Gonzalo, y tenemos que hablarlo. Córdoba o Rosario hace más de 20 días que tiene paro de transporte urbano. Y bueno, y el país, digamos, todavía en algunos casos ni se enteró. Digo, y no es solo somos nosotros, somos un montón de municipios. Entonces, ¿qué quiero decir? Construir una realidad en un país como el de la Argentina, creo que necesita de esta vocación de diálogo. Y creo que estos espacios, los espacios institucionales, los espacios que van generando ustedes, pueden ir logrando puntos de coincidencia sobre determinados actores, sobre determinados sectores, y eso le viene muy bien a la Argentina. En el cual generemos relaciones de respeto, más allá del color partidario que tengamos, para poder tener coincidencias sobre determinados planes. Pablo hablaba del diálogo argentino. Todos aquellos que tenemos ya un par de años de cana nos acordamos de lo importante que fue. Yo creo que hoy tenemos un gran problema con la pandemia y que lo estamos afrontando todos juntos, con mucho respeto. Pero, recuerden que se nos está agravando la situación económica, y eso todos lo sabemos, y que eso nos tiene que llevar a la construcción de andaliveres para lo que viene, o para lo que tenemos presente, donde hay un montón de gente que la verdad con esta situación económica es desesperante, es acuciante, de sectores que nunca esperaban estar en esta situación, y hoy lo están. Entonces necesitamos estar más unidos que nunca, más allá de los partidos políticos, de los sectores, para tratar de lograr bases para poder construir un futuro mejor. Y en esto, bueno, creo que cuenten con todos nosotros, y me parece muy importante la generación de estos espacios que nos permiten escucharnos, que nos permiten, más allá del partido, que seamos entender que hay distintas posiciones, pero que se pueden lograr esquemas de unidad y política de Estado a largo plazo, ¿no? Pablito, tu reflexión final al respecto de este tema. Viste que hoy se debate mucho en este tiempo las amenazas sobre la democracia, ¿no? Es un debate acá y es un debate en todo el mundo. El gran enemigo de la democracia es el odio. Y en situaciones de crisis profunda, el terreno para el odio es grande. Entonces yo creo que ahí me animo a decirte, esa es la dicotomía ahora, ¿no? Es odio versus cooperación, si querés. Y eso es todo un debate adentro de la política, porque puede ser muy efectivo el odio, la grieta, la polarización, es muy efectiva ante el enojo de una sociedad, y obviamente algo tan inédito, tan incierto y de consecuencias tan graves genera enojo. Entonces yo creo que el gran riesgo es eso. Si me permitís, creo que el gran desafío de la política va a ser que elige. Y va a haber que elegir. Yo no tengo duda de que va a haber que elegir. En mi opinión, además, la Argentina tiene un resultado muy claro de polarizaciones súper atractivas de resultado horrible. Llevamos 12 años, 13 años así. Entonces, ojalá este sea ese punto de quiebre. Y lo digo sin inocencia, en el sentido de que esto va a requerir disputa, de que no es... Pero digo, el desafío es lo hicimos hasta acá, termina esto de un modo, bueno, hay que defender eso. Y va a haber, yo eso lo creo, lo hemos dicho los tres, que pelear por eso, porque no creas que va a ser gratuito, ¿viste? Eso, insisto, es una opción. Pero yo no tengo duda, porque creo que hoy, ¿viste?, se discute sobre las libertades. Mirá, no quiero irme mucho a la historia, ¿no? Pero hechos disruptivos, como las guerras mundiales o como las grandes pandemias, generan oportunidad para las dos cosas. Hay países que lo han resuelto con niveles de acuerdo que le han permitido salir adelante, y hay lugares donde eso generó
lo peor que ha visto la especie humana en términos de un accionar. No creo que estemos tan lejos, porque Argentina también tiene una historia de cuando eligió por el odio o cuando no. Ahora va a haber que dar un debate en ese sentido y creo que va a haber que elegir y va a haber que tener también coraje de animarse a evitar lo que emocionalmente es más atractivo, porque en definitiva, es como yo digo, ¿viste? Es muy atractiva la confrontación en base al enojo, porque por lo menos te saca de encima la bronca que vos tenés acumulada. Ahora, no construye nada. Y no hay eso sí que no hay caso en el que vos me puedas demostrar que un país pudo desarrollarse en base a que una fracción triunfó sobre otra. En ese punto de vista creo que este es un siglo más complejo, más abierto, más horizontal, requiere más acuerdo, más consensos, y creo que es algo que la política argentina tiene que aprender. Horacio, bueno, para cerrar lo tuyo, vos sabés que ayer lo entrevistaba a Santiago Cafiero en la radio y él destacaba de vos. Él decía, yo entiendo que para Horacio esto tiene que tener un riesgo, obviamente, acordar con un gobierno que no es de su signo político, y tiene un riesgo de costo político también para él, y lo quiero destacar, decía. Va un poco en sintonía con esto, ¿no? También hay que animarse, también tiene un costo y es un riesgo, porque quizás la receta más fácil o la histórica siempre era apuntar a las diferencias, ¿no? Sí, pero como decía recién Pablo, apuntar a las diferencias puede generar, ponele, no sé, ni siquiera estoy seguro, algún rédito político de corto plazo, pero definitivamente no es el camino para construir la Argentina que todos queremos. Yo creo que un gran desafío que tenemos como generación es terminar con la grieta, terminar con estas antinomias históricas, ¿no? Que puedes buscarlas desde hace más de un siglo en la Argentina. Y yo estoy convencido de eso, que si no buscamos un consenso más amplio, no vamos a sacar el país adelante. Por eso incluso hubo algunos cuestionamientos, si querés, más políticos las últimas semanas, y yo no hay chance de que me enganche en ninguna discusión política, y mucho menos alrededor del tema sanitario. Ninguna posibilidad, ninguna posibilidad. A algunos les podrá gustar más, menos mi posición, pero yo estoy convencido. Estoy convencido que es lo que hoy mi responsabilidad requiere en términos del tema sanitario, de no engancharme en discusiones políticas, pero también estoy convencido que es lo que la Argentina necesita a mediano y largo plazo, ¿no? Construir relaciones, construir lazos de confianza, construir acuerdos, que no significa que después electoralmente cada uno tenga su propuesta y estemos en lugares diferentes, pero a mí me ha tocado, qué sé yo, con algunos de quienes fueron mis adversarios en la ciudad, hoy estoy trabajando codo a codo, con Martín Lustó, en algún momento estuvimos en lugares separados electoralmente con la coalición cívica, y hoy estamos trabajando, pero perfecto, en equipo, todos, incluso con Roy Cortina y el socialismo, con Graciela Ocaña, hemos formado un muy buen equipo en la ciudad, con gente que en algunos momentos por ahí electoralmente estuvimos en otro lado, pero siempre con mucho respeto, siempre discutiendo ideas, nunca agravios personales. Entonces yo creo que eso es lo que la Argentina necesita, que tengamos la real convicción de que hay que terminar con la grieta, que si no, no hay chance de sacar el país adelante, ¿no? Y creo que cada vez hay más gente en la Argentina, que les cuento, en el caso de Martín, de Pablo, porque lo he hablado varias veces, que tenemos esa visión, ¿sí? Tenemos que lograr ser cada vez más los que creemos en eso. Después al final la gente elegirá quién gobierna, termina siendo una cosa más circunstancial, pero tenemos que salir de la antinomia, porque si no, no la veo, va a ser muy complicado salir adelante, ¿sí? Tenemos que tener mucha convicción para eso, y bueno, yo creo firmemente en eso. Bueno, gracias a los tres. Ahí le voy a pasar la palabra a Alfonso Santiago para que cierre esto. En lo personal, les quiero agradecer. Sé que tienen agendas muy complejas y la verdad es que apenas les dije de sumarse, los tres me contestaron al toque, lo cual para mí en lo personal tiene un valor enorme. También en lo personal agradecerles a todos. Hicimos con mucho cariño este ciclo de diálogo de políticas públicas, simplemente con el objetivo de poder mostrar esta foto de cierre, ¿no? Que se puede pensar distinto, se puede estar en espacios políticos distintos, pero que si todos tenemos el único partido llamado República Argentina, seguramente este país va a andar mucho mejor. Esto es lo que tratamos siempre de transmitir desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, fomentar el consenso, el diálogo y la idea de que los países se desarrollan sí solo sí cuentan con políticas de consenso que generan previsibilidad. Así que en lo personal, muchas gracias por estar acá y esperemos verlos prontamente. Alfonso, el cierre es tuyo como director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hoy estamos terminando un día muy importante de la Universidad Austral. Por la mañana tuvimos la inauguración en nuestro campus del Hospital Solidario, un lugar para 60 camas de terapia intermedia y terapia intensiva, para que a disposición de la demanda
sanitaria que pueda tener la zona de Pilar. Estuvo el presidente allí inaugurándolo, y la verdad que fue una iniciativa muy interesante porque la universidad hace 2 meses pensó cómo podemos, aparte de hacer muy bien nuestra tarea, colaborar con esta situación del país, y lo que pusimos en marcha fue esta iniciativa de un hospital solidario de 60 camas que, entre el aporte de los alumnos, del personal, de los graduados y de las empresas, logramos poner en marcha hoy. Así que estamos muy contentos por eso. Muy contento a la tarde por poder cerrar con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los intendentes de las otras 2 ciudades, de Córdoba y Rosario, este ciclo, ¿no? Un ciclo de diálogo. Nosotros no somos una escuela de política o de politología, sino de escuela de gobierno. Nos interesa formar gente que sepa gestionar muy bien lo público. Y nosotros decimos que queremos estudiar cómo hacen los que hacen y cómo deciden los que deciden. Para eso necesitamos a veces de marcos teóricos, pero teóricos orientados a la práctica, de estudio de casos que ya han pasado, pero nos interesa cada vez más ir incorporando lo que denominamos casos en vivo. Es decir, traer a los protagonistas, a los que están decidiendo, para que dialoguen y nos cuenten cómo hacen los que hacen, cómo deciden los que deciden. Por lo tanto, lo que hoy hemos tenido a la tarde, la verdad que me pone muy contento porque ese objetivo pedagógico de unir universidad y mundo de la política lo hemos logrado y nos estamos enriqueciendo mutuamente. Junto a eso celebro 2 cosas más. La centralidad de las ciudades en la gestión de lo público, tener 3 alcaldes para buscar una denominación común que están gestionando lo local también, la verdad que es para nosotros un motivo de mucha alegría, ¿no? Sabemos que en las ciudades los ciudadanos aprenden a ser buenos ciudadanos y los gobernantes aprenden a ser buenos gobernantes. Por lo tanto, haber traído y tenido este diálogo con 3 jefes de ciudades nos pone muy contentos. Y también me parece que se puso de manifiesto una cultura del diálogo, del consenso, un estilo abierto, transparente, responsable, inteligente, ¿no? Y me parece que son todos aprendizajes para nuestros alumnos y para toda la gente que ha participado de esta experiencia. Bueno, quería finalmente agradecerle mucho a Gonzalo y a Celina por haber puesto también en marcha muy rápido todo este programa de diálogos, y esperemos que esos aprendizajes nos queden para poder seguir organizando con los principales actores de nuestra política, muchas actividades que generen mucho aprendizaje en nuestros alumnos. Así que, Gonzalo, muchísimas felicitaciones por haber conducido muy bien este programa. Bueno, gracias Horacio, gracias Pablo, gracias Martín por estar acá. Gracias, gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno, Un abrazo grande. Un abrazo para todos.